como alumno. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, colaborador honorario en el Departamento de Personalidad de la Facultad de Psicología. Actualmente, Antonio es profesor del colegio. Se ha desempeñado durante 21 años como orientador y como profesor de secundaria. Él, que conoce parte de los entresijos de esta historia, tejida entre los muros del antiguo Palacio de los Duques de Osuna y en las aulas del Colegio Montequiteño, tanto como profesor como alumno, nos podrá aportar algo de su personal visión. Disfrutemos de las palabras de don Antonio Chávez. Muy buenas noches. La preficia. Que se tiene que poner la gafa. Cuando la comisión organizadora del evento me encargó que durante este acto que inaugura la celebración de los 125 años de la presencia de los Escolapios en Sevilla, dirigiera unas breves palabras como representante de los antiguos alumnos, se me vinieron encima muchas y fuertes emociones a la vez, y una gran cantidad de pensamientos rondaron mi cabeza. Por un lado, me inundó la satisfacción y el orgullo de poder plasmar en palabras lo que siempre estuvo dentro. Sin embargo, me agobiaba la enorme responsabilidad que esto suponía. Pensé que quizá habían tomado dicha decisión teniendo en cuenta que fui alumno en Ponce de León y en los primeros años de Montequinto, y que llevo bastante tiempo trabajando aquí como educador. Es demasiado honor. De todos modos, no os quepa duda de que he intentado estar a la altura de vuestra confianza. Muchas gracias. Existe una pregunta tópica que le formulan continuamente a los novelistas que presentan su nueva obra, y es la siguiente: ¿qué tiene tu libro de autobiográfico? Si esta cuestión me la hicieran a mí con respecto a las palabras que os pretendo dirigir, yo contestaría: lo menos posible, pero casi todo. ¿Cómo sería posible hablar de lo que significa pertenecer a la familia Escolapia si me olvidara de 11 años de alumno y 21 de educador, si ocupa una gran parte de mi vida? Por si esto fuera poco, también en momentos fundamentales de la misma hubo presencia calasancia. Valga como ejemplo que mi boda la concelebraron 3 sacerdotes escolapios. De todos modos, intentaré que todos y cada uno de los que han formado parte alguna vez de nuestra comunidad educativa durante estos 125 años de comunión entre Escolapios y Sevilla se vean reflejados en estas palabras. Es prácticamente imposible despojarse de lo vivido, olvidarse de ese magnífico colegio, antiguo palacio de los Duques de Osuna, de 12.000 metros cuadrados aproximadamente, de sus patios, de sus claustros, de sus impresionantes galerías, sus preciosos y cuidados jardines. Ubicado en pleno corazón de Sevilla, entre las iglesias de San Román y Santa Catalina, y la iglesia de los Terceros, que era la iglesia del colegio. Salías del centro y te topabas con la Sevilla más verdadera y más eterna. Todo esto visto como yo lo vi con los ojos de un niño. Todavía hoy quedan recuerdos palpables de aquello. La imagen de San José de Calasanz con los niños se puede ver esculpida en un lateral de la puerta principal de la iglesia, la que da a la calle Sol. También quedó impreso el recuerdo en el nomenclátor de las calles que lo rodeaban. Valgan como ejemplo las calles Escuelas Pías y Jerónimo de Córdoba. Mi primer contacto con los Escolapios se produjo un 2 de octubre de 1970, día primero del curso 1970-71. Por aquel entonces estaban pasando muchas cosas de las que un niño de 6 años no es consciente. Por ejemplo,
que el deterioro de aquel edificio del colegio, unido a las muchas exigencias de la por entonces Ley de Educación nueva, habían provocado que los escolapios se reunieran para hablar y tomar decisiones sobre la venta de aquel edificio y la ubicación del futuro centro. El 6 de junio de 1972, las familias de los alumnos, entre las cuales se hallaba la de un alumno que terminaba tercero de primaria, que es el que os habla, reciben una circular del colegio en la que se les comunica oficialmente que en un plazo de 2 o 3 años el centro se trasladará a una finca llamada El Quinto, sita en el término municipal de Dos Hermanas. El 8 de marzo de 1974, el Ayuntamiento de Dos Hermanas decide titular con el nombre de San José de Calasanz a la calle que limita con la fachada del Colegio Nuevo de Montequinto. Perdón. Con la edad de 11 años recién cumplidos, mi mirada del final de la niñez se asombraba al llegar a un lugar totalmente desconocido, un colegio nuevo, muy lejos de nuestras casas. No se pueden olvidar aquellas sensaciones que vienen como flashes, rodeados de imágenes, olores, sabores, sonidos y recuerdos táctiles. Dicen que los sentidos son las ventanas del alma y que todo lo que entra por ellos se queda grabado, y sin lugar a dudas, así es. Comencemos por la vista. Imágenes de 16 autobuses en el patio del colegio. Hay que tener en cuenta que casi todos los alumnos que estrenamos este colegio veníamos de Sevilla. Un barrio en el que todavía había muy pocas construcciones y mucho campo. Aún recuerdo esas clases de educación física en que corríamos campo a través. Y para hacer esto solo había que salir de las puertas del colegio y girar a la derecha. Aquellas imágenes de sacerdotes con sotana y alzacuellos, esos 2 comedores, el de media pensión y el de sexta, o sea, el de los que comían la comida que se hacía en el centro y el de los que comían con lo que traían de casa en un canasto, casi siempre de mimbre. Aquel recreo que teníamos desde que terminábamos de comer hasta las 3:30, hora en que comenzaban las 2 clases de tarde. Aquellos partidos de fútbol interminables, jugados con lo que más se pareciese a una pelota. Esos autobuses en los que pasábamos tanto tiempo que nos daba para estudiar, para jugar, para mantener esas tertulias futbolísticas de los lunes. Este era quizá el sitio donde más convivíamos con los que no eran de nuestra clase. En cuanto a olores en el recuerdo, ese maravilloso olor a libros, lápices y cuadernos nuevos, el de los dulces del recreo, el del comedor de media pensión, el olor de los laboratorios, el penetrante olor a linimento y a piel de botas de fútbol nuevas o engrasadas en los vestuarios del pabellón, los días de partido importante durante el torneo de San José de Calasanz. Cómo olía la sala en que se nos practicaban los reconocimientos médicos. Aquel olor puro a campo que impregnaba a todo el barrio. El aroma a madera antigua que aún dominaba el ambiente de muchas dependencias, provocado por aquellos cuadros, muebles que provenían del antiguo colegio. Este aroma se mezclaba con la de olor a colegio nuevo. Hasta por el olfato nos entraba la transición que estábamos viviendo. Y aquellos sabores. El de la comida del colegio. A veces olía bien y estimulaba nuestro apetito, y otras se parecía más a ese peculiar aroma que asociamos a la de la cocina de los hospitales. Los dulces, caracola, palmeras de huevo, los helados y polos de hielo de múltiples sabores, que ricos sabían en los días de calor. Y chuchería, el arasú, el palodú, los hartamuses, las arbellanas. Así lo pronunciábamos los niños sevillanos y el hombre del kiosco nos entendía. Los sobres de refresco, los chicles bazooka de 3 pisos, cuyo sabor duraba una eternidad. Y tantas de aquella época. En cuanto a los sonidos, son tantos los que perviven. Aquella voz tan peculiar de algunos de nuestros profesores, el griterío de los niños, ese aún lo vivo a diario.
el del silbato llamando para formar las filas, el silencio que se vivía en las clases, ese no lo revivo tan a diario. Los compases de las campanas repican vibrantes en los días más señalados, el timbre que anunciaba el cambio de clase, también lo sigo oyendo. Los chirridos de aquellas pizarras antiguas y esas tizas que con el polvo que desprendían provocaban que la vestimenta de nuestros profesores se hiciera más uniforme al final de la mañana. Y a través del tacto, el del babi del colegio, aquel de rayas azules y blancas, el de los pupitres, el de los lápices, gomas de borrar y sacapuntas, el del compás, la escuadra y el cartabón para clases de dibujo, el del plumiero estuche con su cremallera, el de las enciclopedias de la biblioteca, el de aquella corbata roja que se ajustaba al cuello con un elástico, el de aquellas pelotas de plástico que vendían en los kioscos, la cual había que morder para arrancar el saliente que tenían destinado a ponerle una cuerda y que hacían que no rodara bien. ¿Cuántas horas jugábamos con 2 pesetas y 50 céntimos, que es lo que creo recordar que costaba? El tiempo, unido a los años de educación, Calasanzia y al marco que Sevilla pone, se mezclan en una especie de coctelera y nace el antiguo alumno escolapio sevillano. ¿Cómo es este tipo de persona? ¿Qué le distingue de los demás? ¿Qué cualidades posee? O como decimos los sevillanos, ¿se les ve venir de lejos? ¿Cómo se comporta? ¿Qué valores presiden su vida? En resumen, ¿tienen un carisma? Y si es así, ¿en qué consiste dicho carisma? Es una persona que conoce, porque así se lo enseñaron, muchos grandes secretos de la vida. Sabe perfectamente que siempre tenemos que ser niños porque de ellos será el reino de los cielos. Conoce a la perfección el valor de unir la fe y la cultura. Sabemos que es mejor amar que ser amados. También se nos formó en otras muchas cualidades que son muy importantes en la vida, como aprender a ser autónomos y a trabajar en equipo. Saber tolerar a la cristiana manera las frustraciones que se presentan. Se nos enseñó que después de cada caída hay que levantarse y seguir caminando, que tenemos que crear continuamente nuevos retos y nuevas ilusiones, que hay que ayudar al que lo necesita, que la verdadera amistad es muy valiosa, que la suerte que nunca falla es el trabajo bien hecho, que conocer es satisfactorio y que educar es la labor más bonita que existe. Dijo Jesús: quien acoge a un niño, me acoge a mí. Hoy en día, que tanto se desprecian en muchos foros algunas de estas formas de entender la vida, los antiguos alumnos nos mantenemos firmes e incólumes, como la Giralda, porque estos cimientos y muchos otros que aquí aprendimos nos han hecho felices y miramos atrás sin ira, más bien al contrario. Hay que ver lo que nos gusta coincidir con cualquier excusa para que se provoquen esas interminables tertulias sobre los viejos tiempos del colegio. Y lo que disfrutamos cuando estos encuentros como el de hoy se producen. Dicen los científicos que la memoria del ser humano es en cierto modo selectiva. Con esto nos explican que seleccionamos a la hora de recordar cualquier episodio de nuestra vida, preferentemente los momentos más agradables. Piensan que esto forma parte de nuestros mecanismos de supervivencia. Quizá tengan razón, y esto justifica el hecho de que lo pasemos tan bien cuando charlamos. El caso es que cuando estas reuniones se producen, ya sea de forma espontánea o provocada, las disfrutamos sobremanera. Es como si volviéramos a aquellas clases, a aquel patio, a aquellos autobuses. ¿Veis cómo la felicidad está en ser siempre niños? Ya nos lo dijo Calasanz. Esto también explicaría lo bien que nos sentimos cuando después de mucho tiempo, en algunos casos, visitamos las instalaciones de nuestro colegio y saludamos a algún que otro profesor. Es como si aquello de la máquina del tiempo fuera ya una realidad. En cierto modo, y aunque no exista una sociedad legal establecida, entre los antiguos alumnos existe una relación corporativa.
Cuando necesitamos algo o cuando tenemos algo que ofrecer, siempre nos acordamos de nuestros antiguos compañeros y en la gran mayoría de los casos actuales y eternos amigos. Tal vez sea el momento de acudir a aquel proverbio popular italiano que plasmó el padre Iniesta en su libro Historia de una lealtad, publicado hace 25 años con motivo del centenario de nuestro colegio. Il tempo uccide l'amore uccide il tempo, lo cual significa aproximadamente lo siguiente: el tiempo mata el amor mata al tiempo. Nosotros estamos más de acuerdo con la última parte, es decir, el amor mata al tiempo. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. Porque aunque las circunstancias de la vida provoquen que estemos lejos los unos de los otros, o por mucho tiempo que haga que no nos vemos, siempre pervive la amistad, la cual se retroalimenta en estos encuentros que tanto nos hacen disfrutar. Cómo dañan en algunas ocasiones ciertos medios de comunicación y aquellas mentiras que, por repetirlas muchas veces, se quieren convertir en verdad. También se usa con mucha frecuencia aquello de contar solo medias verdades o solamente aquella parte de la verdad que nos interesa. Este tipo de actitudes nada honestas hacen que, por ejemplo, se desprecien los antiguos métodos de enseñanza en su totalidad y que se tire por tierra la labor educativa de tantos y tantos buenos profesores que tanto nos enseñaron y que colaboraron con nuestros padres en nuestra educación de forma tan eficaz. Que se digan cosas como que los profesores aplicaban castigos físicos a diario o que no se escuchaba a los alumnos ni se les respetaba. Nosotros sabemos que eso no es verdad. O, por ser más exacto, que no era verdad en la inmensa mayoría de los casos. Ya sabemos que en todos los ámbitos de la sociedad de entonces y de la de hoy hay garbanzos negros o errores en momentos puntuales, pero esto no quiere decir ni mucho menos que siempre se funcionara así. Esto me recuerda a la máxima que se utiliza en periodismo, que dice lo siguiente: no es noticia que el perro muerda al cartero, la noticia es que el cartero muerda al perro. Menos mal que a nosotros también nos enseñaron a desarrollar el espíritu crítico y a no tragarnos esta cantidad de mentiras o medias verdades, por mucho que se repitan. Esta formación del espíritu crítico nos ayuda a analizar sobre todo nos ayuda a analizar todo el torrente de información que nos llega a diario de forma libre y autónoma. Y posteriormente nos lleva a pensar y a tomar las decisiones que veamos más adecuadas ante cada situación. Os garantizo que este tema se sigue trabajando de forma insistente con nuestros actuales alumnos. Esto, unido al respeto y al amor a los demás, es lo que nos hace verdaderamente libres. Este año tenemos mucho que celebrar. Hace 125 años que comenzaron a amarse Escolapios y Sevilla. 125 años de presencia de la obra de Calasanz en nuestra tierra, de aprender y de enseñar, de educar. Desde aquel lejano día de 1888, ¿cuántos miles de niños, cuántos sacerdotes escolapios, cuántos profesores seglares, cuántos trabajadores no docentes han pasado por Ponce de León y Montequinto? Los que conocemos la biografía de San José de Calasanz sabemos que en un momento de su vida despreció un magnífico puesto en la jerarquía eclesiástica, concretamente una canonjía en Sevilla. La cambió por dedicar su vida a enseñar a los niños más desfavorecidos. Fijaos cómo el tiempo salda deudas y unió lo que siempre quiso estar unido, pero a la calasancia manera. Calasanz, ya no en su vida terrenal, paga a Sevilla, pero con creces. Ha preferido servir a Sevilla no como canónigo de su catedral, sino con una obra llamada Calasancio Hispalense. Y Sevilla ha dado a Calasanz su tesoro más preciado y lo que sabía que él prefería. Sevilla le ha dado a sus niños.
Otra prueba más de que el amor está por encima del tiempo. Sin duda, Sevilla y Calasanz y Sevilla se aman. Son ya 125 años, pero son todavía nada más que 125 años. Seguro que esto no ha hecho más que empezar. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado, pero muy responsabilizados por nuestro presente y nuestro futuro. Hemos recibido una herencia enormemente valiosa, y me refiero a todos los que de una u otra manera hemos tenido que ver con el colegio. Nuestro deber, lo que Calasanz nos ha encargado, es que no solo mantengamos este legado, sino que lo hagamos crecer, como en la parábola de los talentos. Nosotros, los antiguos alumnos, debemos tener muy claro que Escolapio se es toda la vida, marca carácter. Pues adelante, tenemos mucho que celebrar y mucho que trabajar, que nunca se pierdan ni los recuerdos ni la esperanza. ¿Hay algo más sevillano que la esperanza? El que recuerda y espera siempre está vivo. Debemos ser siempre niños, acordaos. Mientras nosotros estemos, Calasanz se quedará en Sevilla. Los niños que aquí estuvimos, los que están y los que estarán, somos los cirios que alumbran su altar. Que nunca se apaguen, él no se lo merece. Gloria y honor, gloria y amor. Celebremos con orgullo que formamos parte de la historia de este colegio que vivió, vive y vivirá porque así lo ha querido Calasanz. Bien. Tengo ya la mano dormida.